Bueno, yo desde hace años comencé a observar lo que creo que hoy está muy claro, ¿no? Que las sociedades occidentales, y en particular española, estaban padeciendo un cambio cultural que no era normal, que era acelerado, brusco y aparentemente sin saber dónde íbamos. Empecé a investigar este cambio cultural y me di cuenta de que no era casual, es decir, que había fuerzas, digamos, agentes, intereses detrás de este cambio cultural que iban a una deriva que podía acabar con España y con Occidente. Sí, el concepto de guerra cultural está de moda, ¿no? Lo que pasa es que quizás no se está definiendo bien. Si hablamos de guerra cultural, habrá que definir lo que es cultura. Para mí, cultura es el conjunto de valores, principios, usos y costumbres que permean una sociedad y que implícita o explícitamente sustentan su funcionamiento. De manera que en cada sociedad las cosas se hacen de una determinada manera. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Bueno, cada sociedad tiene una cultura y luego hay grandes modelos culturales. Ahora podemos hablar de modelo cultural hoy, ¿no? Modelo cultural anglosajón, modelo cultural chino, modelo cultural ruso, árabe, etc. Esos modelos también están en conflicto hoy para ver quién influye más sobre los demás y sobre todo el mundo. Y es lo que por eso mi libro se enfoca casi en análisis detallado de cuáles son los cambios de costumbres, los cambios de creencias, los cambios de valores, los cambios de principios que están produciéndose en Occidente, que se basan fundamentalmente en negar el pasado y por lo tanto cortar las raíces de lo que hemos sido, mientras que el resto de modelos culturales lo que hacen es recuperar el pasado de lo que ellos fueron, ¿no? Lo que está claro es que los grandes países, por decirlo así, están sustentados en grandes culturas y por supuesto que compiten. El surgimiento de este cambio cultural perverso en Occidente surge a partir del mayo 68 en Europa y del movimiento hippie en Estados Unidos, que casualmente coinciden. Y coinciden en un momento que paradójicamente era el momento de mayor esplendor del estado de bienestar, de la democracia y del estado de derecho, y cuando menos desigualdad había, curiosamente. ¿Fue casual? Pues uno puede sospechar que no, porque en ese momento había una guerra fría contra el comunismo, ¿no? ¿Y a quién le interesaba que la sociedad occidental empezara una decadencia y un conflicto cada vez más larvado y una fragilidad social? Pues evidentemente a nuestros competidores que eran el comunismo chino y ruso. Curiosamente hoy ya no existe el comunismo ruso, sí el comunismo chino, ¿no? Aunque practica la economía de mercado. En cualquier caso, parece ser que los enemigos son los mismos. Hay intereses políticos, culturales, económicos, que beneficia a los que beneficia que Occidente y particularmente Europa y particularmente España no funcionen y caigan en una permanente decadencia. Evidentemente, cuando uno ataca la civilización occidental, ataca lo que ésta representa. ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son las raíces de la civilización occidental? Pues son la filosofía griega, el derecho romano, el humanismo cristiano, la escolástica y la ilustración. De estos 5 elementos, 4 están relacionados con el cristianismo, porque el cristianismo recoge el derecho romano, recoge la filosofía griega, encarna el humanismo cristiano y también la escolástica, que ha tenido muy mala prensa, pero que es la base de gran parte de la filosofía más profunda. Evidentemente, un ataque a Europa, un ataque a Occidente, es un ataque a sus raíces, por supuesto al cristianismo. Hay que recordar que el primer nombre de Europa no fue Europa, fue cristiandad. Lo que está claro es que este es un ataque a la raíz de la civilización occidental, por supuesto en esas raíces está el humanismo cristiano, y un árbol que corta sus raíces se seca y cae. Estamos en un momento efectivamente muy delicado, porque son personas que están dentro de Occidente, ya no hablo de la competencia con otros modelos culturales, esto es algo normal, sino que dentro de Occidente hay muchas personas que ejercen como quintacolumnistas, es decir, que ejercen como agentes para destruir el modelo, todo lo que era sólido. Hemos roto todo lo que era sólido, que hemos creado una sociedad que llama Bauman líquida. Yo hablo de sociedad ya gaseosa, porque todo es gaseoso, no solo los valores, todo es gaseoso, las relaciones personales ya no se hacen tete a tete, sino a través de la red,
que las redes no solo recogen peces, también atrapan, hay que recordarlo, es decir, por supuesto que estamos en un momento crítico en el que nos jugamos la supervivencia de Occidente, por eso que he dicho antes, porque el cambio cultural que siempre existe, es decir, no digo que la cultura sea fija, hay que adaptarlo al momento, en cada momento, pero en este momento no estamos a una adaptación de valores tradicionales, sino una ruptura permanente entre lo que es el pasado, todo el pasado es oscuro, hay que negar el pasado, y un futuro que no se sabe muy bien por dónde va. Evidentemente, toda guerra se empieza perdiendo en casa. Eso es un principio de cualquier experto en arte militar, lo dirá. Los ejércitos pierden las batallas, primero porque su propio ejército deja de funcionar, no hay más disciplina, no vienen suministros, hay desmoralización de las tropas, los generales están mal elegidos. ¿Qué ocurre con el enemigo interno? Pues es el más peligroso, porque no lo esperas. No esperas la puñalada por la espalda y porque tu enemigo en este caso puede ser un familiar, puede ser alguien cercano, un amigo, incluso un compatriota. En Occidente, pues hablo de la deconstrucción del individuo, tanto a nivel mental como emocional, y de la realidad. Ya no sabemos lo que es la verdad. Hemos instaurado la especialización de tal manera que hemos olvidado que el saber es uno. Esa especialización, que fue en un principio necesaria para avanzar, hoy está compartimentalizando el saber y ya no sabemos lo que es la verdad. Es más, la posmodernidad dice que la verdad no existe. El segundo elemento es la fragmentación social. La propia democracia está siendo pervertida como instrumento para aumentar la polarización permanente. Vivimos, como digo yo, en un sistema de contradictio in terminis sin término, permanente, es decir, todos contradicciones, yo digo una cosa, el otro dice lo contrario, tesis, antítesis, pero ya no buscamos síntesis. Hemos perdido la idea del equilibrio. Una sociedad que quiera progresar y navegar junta requiere unas ideas comunes, y ya no tenemos esas ideas comunes. Los partidos defienden sus ideas de manera sectaria, extrema, sin buscar puntos de encuentro con el otro. En tercer lugar, la tecnología, que nos ha hecho tantas cosas buenas, hay un lado oscuro de la tecnología que estamos viendo todos los días, y sin embargo no estamos prestando atención. Y en cuarto lugar, hablo también de una crisis económica que esta vez puede ser permanente, es decir, la evolución del capitalismo, pero que justamente por la posmodernidad, que es un movimiento que viene de la izquierda, ese movimiento, que era un movimiento cultural, se ha trasladado al capitalismo también, donde ya todo vale, ya no hay valores tampoco, los empresarios ya no son caballeros andantes o gente altruista, sino son el lobo de Wall Street. Ese capitalismo de casino, tecnológico, sin reglas, que puede llegar incluso a ser capitalismo salvaje, puede ser un problema importante para Occidente. Es decir, hay que volver a pensar qué modelo económico nos sirve a todos y qué modelo económico da más prosperidad a largo plazo. Y esos son los enemigos de Occidente, resumidos, que llevaría a una conclusión. Vivimos la época de mayor información, pero esa mayor información no se deriva en mayor conocimiento, sino mayor aturdimiento, mayor despiste. Tenemos muchos medios, tenemos un acceso a la información, a mucha gente, gurús por todas partes, pero vivimos la época de la ansiedad y la depresión. Y eso es particularmente cierto en Occidente, y eso, por supuesto, es letal. Los retos a los que nos estamos enfrentando, cada vez más complejos, están demostrando que la democracia, con sus 4 años de periodo de gobierno, no es el modelo más adecuado para enfrentarse a retos complejos que exigen estrategias a medio y largo plazo. Los políticos en la democracia, desgraciadamente, actúan a corto plazo. Y eso es un problema de la democracia. Otro problema de la democracia que está surgiendo es que los partidos que habían surgido para seleccionar a los mejores, y que los votáramos todos, pero que los que nos gobernaran fueran los mejores, no están cumpliendo esa función. En toda Europa, los dirigentes, y en todo Occidente, incluido España, los dirigentes que nos gobiernan son, digamos, de menor nivel. Y otro tercer problema de la democracia que está surgiendo es con efecto de las redes sociales. La democracia provoca una mayor polarización de la sociedad. Es decir, las sociedades democráticas en este momento están sujetas también a una polarización cada vez mayor. Los partidos políticos, en vez de representar intereses legítimos o un modelo de sociedad sensato, se aprovechan para partir a la sociedad.
Ese peligro siempre había existido, pero hasta ahora había sido contrarrestado, como digo, por esos valores comunes, esa unión, que representa también las constituciones, que permitían una unidad de acción. Eso también se está perdiendo y lo estamos viendo incluso en Estados Unidos. En efecto, estamos en un problema, en un momento crítico, porque los propios europeos, los propios occidentales, reniegan de su pasado, y hombre, el pasado de Europa, el pasado de Occidente, el pasado de España, pues ha habido sus puntos negros, pero ha habido sus puntos gloriosos y sus puntos muy importantes de los que debemos aprender. Hay unos valores que no debemos despreciar, deberemos actualizarlos al mundo de hoy, pero no despreciarlos. Hasta ahora, evidentemente, el cristianismo, por ejemplo, representaba ese conjunto de valores que daba cohesión a una sociedad. Fueras creyente o no, al matar a Dios, como dicen los filósofos de la sospecha, no han conseguido crear el superhombre. Seguimos esperando al superhombre. En los años 70, por decirlo así, había un conflicto cultural claro entre lo que representaba el comunismo y lo que representaba Occidente. En ese momento había una supremacía moral de Occidente, porque efectivamente representamos la democracia, derechos humanos, el Estado de Derecho, frente a un totalitarismo que a partir de Solzhenitsyn se queda claro que encima era cruento. Luego, esa guerra cultural la ganamos, cuando cayó el muro de Berlín. Algunos ingenuos pensaron que había acabado entonces la historia, por ejemplo en el libro famoso de Fukuyama. Lo que nos enseña la historia es que esta nunca acaba, que va en círculos. ¿Qué estamos en estos momentos viviendo? Pues efectivamente, una nueva guerra cultural, donde en este caso la supremacía moral de Occidente se está perdiendo. Porque frente al ciudadano que viene de un país, por ejemplo del tercer mundo, y que tiene que elegir para su futuro entre la democracia occidental y el modelo chino, pues en estos momentos le surgen muchas dudas. Es decir, ¿cuál es el modelo más eficaz para su economía, para su sociedad? Pues realmente China, con esa mezcla extraña entre economía de mercado y partido único, está demostrando que crece económicamente y que encima tiene dinero para comprar y ayudar a otros países a los cuales se convierten en deudores. Hay una prueba, hasta el año 80 la democracia se extendió por el mundo, era nuestro principal producto de exportación, como Occidente, como Europa, exportábamos la democracia y todos los países la acogían, incluso a cambio de ayudas que también dábamos. Hoy ya no es así, hoy ya gran parte de los países de Asia, por ejemplo, prefieren estar bajo el modelo chino. Curiosamente, pues la democracia no funciona en todos los países y hay algunos países, sobre todo el mundo árabe y el mundo asiático, que está más cercano a un modelo autocrático con una economía de mercado. Ese es el modelo que en este momento está triunfando. Europa, en este caso, ha pecado quizás de ingenuidad. Hay un principio básico, todos debemos ayudar al que sufre. Es un principio también cristiano, curiosamente, que se ha olvidado. Pero hay que ayudar al que sufre. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. El problema es cómo ayudar al que sufre. Hay un principio que es no hay que darle dinero para que compre peces, hay que enseñarle a pescar. Bueno, la situación actual es que Europa está con unas jornadas de puertas abiertas permanentes a la inmigración de otros países. Esta inmigración no es como otras épocas. Es más, las perspectivas es que, dado que África es el único continente que crece, o el que más crece demográficamente, que en los próximos decenios 500 millones de africanos van a venir a Europa. La pregunta es, ¿podemos acoger 500 millones de personas más? Un país, pongamos, con el 20% de paro, ¿realmente está en condiciones de acoger a gente que viene a trabajar? ¿O acogemos simplemente para que se metan en el estado de bienestar? Bueno, en estos momentos Europa está representando ya el 65% del gasto mundial social. Es decir, de todo lo que se gasta en el mundo en políticas sociales, el 65% lo gasta Europa. Por eso vienen muchos inmigrantes a Europa. No tanto porque sea una cultura semejante a la suya, irían a países musulmanes o irían, ¿por qué no?, a China. No, vienen a Europa porque aquí saben que van a tener un sistema que les dé educación gratuita, sanidad gratuita, etc. Y lógicamente vienen al sitio que más le ofrece. Hasta aquí todo bien. El problema es, ¿esto viable? ¿Es esto permanente? Porque puede que podamos morir de éxito. Si al final hay demasiadas personas que vienen a Europa, llega un momento que el estado de bienestar puede hacer crack. Y eso no beneficia a nadie. Además, si cada vez vienen más gente con culturas distintas, puede que surja más xenofobia. Luego, a todo tiene un límite. Uno de los principios que hemos olvidado es que no hay ética sin límites. Toda ética tiene límites. Y hay que ver qué límites ponemos a nuestras políticas.
el decir a la gente que vengas todos a Europa y que seréis felices es una falacia. Lo que hay que hacer es que puedan vivir como en Europa en sus países de origen. Ese debe ser el objetivo, porque si no estamos destruyendo el modelo europeo y no arreglando sus problemas, porque lo que hacemos es que se vengan los que están mejor preparados, descapitalizando los países de origen. Además, se vienen los que pueden pagar a las mafias, con lo cual aceptar a los que vienen que pueden pagar a las mafias, por tanto tienen dinero, es desprestigiar, discriminar a los que se quedan. Luego, todo esto es de nuevo una falacia creada por el virus de la posmodernidad, que es fundamentalmente nos saca del equilibrio, de la sensatez y de esta cosa tan claro que hay que tener límites en la vida. La multiculturalidad, por ejemplo, fue una buena idea. Todas las culturas son iguales, por lo tanto, no podemos imponer la cultura europea a nadie. Bueno, hasta ahí bien. Yo no quiero imponer la cultura europea a nadie. Pero si vienes a mi país, tienes que aceptar mis reglas. Es decir, las culturas no son iguales. Pueden ser mejores o peores para según qué cosas. Hay culturas en África, y todos hemos tenido una especie de idolatración de África por su naturaleza, por sus relaciones personales, la felicidad del niño, que es realmente allí más pura que en Occidente. Todo eso está muy bien, pero cuando hablamos de mercado, de eficacia, de eficiencia, respecto a Estado de Derecho, pues realmente hay culturas que son mejores que otras. No tiene sentido decir a una persona que viene de un Estado fallido que venga a nuestro país con su mochila cultural, porque algo tendrá que ver su mochila cultural en que su Estado de origen sea fallido. Luego él, por pura sensatez, tendrá que decir, hombre, algo tendré que cambiar y adaptarme a la sociedad que voy. Son cosas básicas. Tú vas a una sociedad, tienes que aceptar los valores comunes que sustentan esa sociedad. El problema de Europa, el problema de España, es que hemos perdido esos valores. Por eso la multiculturalidad está siendo tan destructiva, porque no sabemos a lo que hay que adaptarse. Viene alguien de fuera y dice, aquí hay que adaptarse. No lo sabemos. No sabemos nosotros mismos lo que somos, ni lo que nos une. Solo estamos pensando todo el día en lo que nos divide. Por lo tanto, el que viene de fuera, pues está despistado. Esto al final es un desastre. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.